De nuevo, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Más específicamente, las bases de datos que se encuentran en suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González. Acá abajito está mi correo de contacto. Al finalizar, de todas formas, se los voy a dejar en el chat. Por si, digamos, más adelante, después de la capacitación, tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a las bases de datos o a las plataformas de los libros, por ese medio las pueden realizar. También si tienen preguntas o dudas de manera general durante toda la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso. La idea es que en esta capacitación ustedes puedan resolver todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tienen, o no sé, o cosas que les hayan surgido mientras lo hayan buscado, o si es la primera vez que van a buscar, también para que puedan ir mirando y puedan ir resolviendo cositas que se les vaya presentando. Voy a empezar entonces con una parte un poquito teórica, ¿cierto? Sobre unos conceptos que hay que tener en cuenta, para luego ya pasar a la parte práctica. Entonces, ¿dónde buscamos la información académica y científica? Digamos que generalmente buscamos mucha información en Google. Google es como una de las herramientas principales que nos va a servir a nosotros para buscar información o para buscar, o cuando tenemos preguntas o queremos saber sobre algo, nos vamos a dirigir a Google o bueno, cualquier otro buscador. Pero como estamos en un ámbito mucho más académico, mucho más especializado, necesitamos información de mayor calidad y pertinencia. Y esta información la vamos a encontrar muy pocas veces en Google, en los resultados que nos arroja Google. ¿Por qué? Porque esa información a veces no es la mejor, no es la más adecuada, porque no cumple con ciertos criterios que son necesarios al tener en cuenta, como por ejemplo una autoridad. Entonces no sabemos si hay una autoridad presente o no, si hay alguien que ya no podemos mirar o investigar esa persona, si es experta en el tema o no. Tampoco hay fechas de publicación, las fechas de publicación también son importantes, porque hay temas que se desactualizan muy rápidamente, entonces algo que se publicó ya hace por ahí 10 años, ya en este momento no nos va a servir. Y no hay una parte de referencias, es decir, no sabemos el autor de dónde sacó esa información para escribir lo que está escribiendo. Cosa que está incumpliendo primero con los derechos de autor y segundo, como les dije, no sabemos la persona de dónde sacó esa información para escribir eso. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y para esto necesitamos información que sí cumpla con esos criterios y que ya haya pasado por lo menos por un proceso de revisión, y esa información la vamos a encontrar en libros o en este caso más preciso en las bases de datos. Y ambas fuentes van a estar alojadas en bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. En este caso, de cierta forma, vamos a ver la biblioteca virtual, donde van a estar todas las bases de datos y también las plataformas de los libros electrónicos. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área del conocimiento. Generalmente cuando vamos a buscar en las bases de datos es porque queremos artículos científicos o académicos, y sí, en su mayoría sí van a ver este tipo de documentos, pero también vamos a encontrar libros, vamos a encontrar revistas, tesis, noticias, congresos, archivos de imagen y audio. Vamos a encontrar múltiples fuentes que nos van a servir a nosotros para la realización, ¿cierto? Para utilizar esas fuentes en nuestros trabajos académicos. Y toda la información que va a estar alojada ahí o que vamos a encontrar en las bases de datos es información de calidad, que así cumple con los criterios que les acabo de mencionar, y toda esta ya pasó por un proceso, lo cual la hace una información confiable. Existen dos tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto, por ejemplo, Cielo y Idealnet, son de acceso abierto porque cualquier persona puede acceder para buscar en ellas de manera gratis.
¿cierto? Sin necesidad de loguearse o pagar por algo, lo hace de manera totalmente gratis. Y están las de suscripción, que son las que tenemos en las bibliotecas, que las que les voy a mostrar ahorita en la parte práctica. Son de suscripción porque son bases de datos privadas, es decir, para uno acceder a ellas es necesario pagar. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar, la universidad ya lo hizo por ustedes. Entonces, ya hizo un pago para que ustedes tuvieran acceso a esas bases de datos de manera gratis, solamente con su usuario y su contraseña. Y como dije, estas son bases de datos que no van a poder encontrar, que son muy, muy buenas, porque de verdad son bases de datos que tenemos que son súper buenas, muy reconocidas internacionalmente. Y que para buscarlo, no sé, por otro medio, si yo busco, por ejemplo, en Google, ella no me va a dejar acceder a mí. Entonces, la única forma para acceder es por el camino que más adelante les voy a mostrar. También hay bases de datos que son específicas, es decir, que se centran en un área del conocimiento en sí. Entonces, hay bases de datos que solamente tienen temas de, no sé, periodismo. Hay otras bases de datos que tienen temas de lingüística. Hay una base de datos que solamente tiene temas de economía. Mientras que hay otras que son generales, es decir, que son multidisciplinarias, entonces que abarcan diferentes áreas del conocimiento, diferentes temas del conocimiento. Entonces, que abarca temas de economía, de periodismo, de lingüística, de derecho, de política, o sea, que son mucho más generales. Nosotros en la biblioteca tenemos ambas, tanto específicas como multidisciplinarias. Es bueno saber identificarlas, ¿cierto? Digamos así, de manera menos básica, para que no les pase que busquen, por ejemplo, en una, y que esa, por ejemplo, yo estoy buscando un tema de periodismo, pero esa abarca temas de economía. Es claro está, no me va a aparecer nada sobre mi tema porque ella se trata sobre otro tema más en específico. Ahorita si algo les doy una pequeña descripción sobre cada una para que de nuevo ustedes vayan más o menos sabiendo identificarlas y no estén perdiendo tanto tiempo buscando cuál sí, cuál no. Listo. Yo ya antes de comenzar a buscar en las bases de datos, ¿cierto? Yo necesito empezar a responderme unas preguntas respecto al tema que voy a investigar. Este conjunto de preguntas me van a ayudar a mí a diseñar lo que se llama o lo que se denomina una estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda me va a permitir a mí organizar mis ideas referente al tema y también para obtener mejores resultados y los resultados más adecuados cuando ya esté realizando la búsqueda. Como dicen por ahí, uno no se puede ir a la guerra sin una estrategia. Pasa lo mismo con las bases de datos, entonces yo no me puedo ir a las bases de datos así como así. Yo necesito ya tener algo definido y para esto es la estrategia de búsqueda. Entonces, la primera pregunta o el primer paso, como prefieran llamarle, sería ¿qué tema voy a buscar yo? ¿Qué tema voy a realizar? Voy a investigar. Tanto digamos que en la parte de la estrategia de búsqueda como de manera general en todos los trabajos que les van a poner, qué tema van a buscar. Si es algo que ya conocen o si es totalmente nuevo para ustedes y en dónde van a buscarlo y cómo van a hacerlo. Esta es la primera pregunta que yo me tengo que responder. La segunda pregunta o el segundo paso es qué palabras claves voy a utilizar en la búsqueda. En las bases de datos se busca por palabra o término clave sobre ese tema que ustedes escogieron. Yo me busco esas palabras, esos términos, ya sea que los utilice de manera cotidiana o que los busque en unas herramientas que me van a dar a mí como el término más especializado o el término más adecuado sobre ese. ¿Qué herramientas son? Una de ellas son los tesauros. Los tesauros me van a ayudar a mí a encontrar el término más adecuado y muchas veces encontrar términos relacionados que a veces digamos que por desconocimiento no los conocía, pero que me van a ayudar a mí también con esa parte de las palabras claves. Existen diferentes tipos de tesauros sobre diferentes áreas del conocimiento, solamente es que pongan tesauro de, no sé, contabilidad, tesauro de periodismo y así. El que ven acá
se llama Tesauro de la UNESCO, es como uno de los más grandecitos que existen. Y como dije, me van a ayudar a mí a encontrar cómo es el término más adecuado. Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando sobre, no sé, los robos o los atracos en la ciudad de Colombia, en el país de Colombia. Cuando voy a poner en el tesauro la palabra robar o la palabra atracar, él me va a decir que el término más adecuado es hurto. Entonces ya sé que va a empezar a buscar por hurto. Pero de todas formas, robar y atracar y otros términos que estén relacionados con esa palabra de hurto, los voy a tener por ahí guardaditos porque más adelante me van a servir. Entonces hagan bastante uso de esta herramienta de los tesauros, es muy útil para encontrar como esos términos más adecuados o esos términos relacionados. Luego tenemos los diccionarios especializados. De nuevo, los diccionarios especializados se centran en diferentes áreas del conocimiento y me van a ayudar ya sea para encontrar sinónimos o también para tener al menos la definición básica de esos términos que me arroja el tesauro. Entonces, por ejemplo, el tesauro me dijo que en vez de robar sería hurto, pero yo no sé bien qué es hurto. Entonces, claro, yo tengo que tener eso definido, al menos tener como la definición básica, antes de empezar a buscar en las bases de datos. O sea, yo no puedo empezar a buscar hurto en las bases de datos, a mirar documentos sobre hurto sin tener al menos claro esa definición básica. Entonces, también es bueno que hagan uso de esos diccionarios especializados y de los tesauros. La tercera pregunta o el tercer paso sería qué tipo de filtros voy a utilizar yo en la búsqueda. Si deseo filtrar por el periodo, es decir, por los años de publicación, entonces que quiero los últimos 5 años, los últimos 10 años, los últimos 15. También por un área geográfica, entonces si deseo, por ejemplo, centrarlo en un país en específico, en un área en específico, entonces en Colombia, en Chile, en no sé, Puerto Rico, en América Latina en general. Y establecer qué tipo de fuentes deseo recuperar. Entonces, si revistas, si libros, si periódicos, ya ven que las bases de que le van a aparecer muchas fuentes, entonces también definir qué es lo que necesito. Si quiero todo menos tesis o si quiero todo menos videos, entonces también definir esto antes de empezar a buscar, porque ahorita en la parte práctica vamos a ver que esta parte de los filtros nos va a servir de mucha ayuda. Ya el cuarto paso sería definir para luego utilizar los operadores o conectores booleanos. Estos permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son 3, and, or y not. Siempre así en inglés como ustedes lo están viendo acá en este momento y preferiblemente siempre utilizarlos en mayúsculas. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces el and me va a buscar los documentos que contengan todas las palabras o a veces une ambas palabras. Es decir, yo quiero sobre el conflicto y las víctimas. Entonces va a buscar los documentos que tengan tanto las palabras conflicto como las palabras que tengan víctimas. O, como les dije, los une. Entonces yo quiero sobre el conflicto armado en Colombia, entonces sería conflicto armado en Colombia. El OR me va a buscar los documentos que contengan cualquiera de las palabras. El OR de cierta forma sirve para los sinónimos o términos relacionados. Como yo les decía, por ejemplo, con el ejemplo ahorita, hurto era el término más adecuado, pero yo también tengo que buscar por robar, por atracar o por otros términos que estén relacionados, otros sinónimos, porque si solamente busco por hurto, la base de datos tal cual me va a buscar solamente los documentos que tengan hurto. Si no busco por esas otras palabras, por robar o atracar, esos documentos se van a perder. Y pueden quedar documentos que sí me sirvan, pero si no busco por esas palabras, no me lo va a arrojar la base de datos. También sirve, digamos, para plurales y singulares, entonces hurto o hurtos, o para ambos idiomas también. Van a buscar en 2 idiomas, entonces, no sé, por ejemplo, acá docentes, or teachers. Y el not es para escribir, es decir, para que no me busque sobre esa palabra que yo estoy poniendo. Entonces yo quiero sobre la depresión,
pero lo quiero en niños y en adultos, pues not adolescentes, no lo quiero nada con adolescentes, entonces de cierta forma, con not adolescente, ya estoy excluyendo ese término. En resumen de la estrategia de búsqueda, entonces serían como estos 4 pasos o estas 4 preguntas a responder. La idea es que siempre que vayan a buscar en una base de datos, apliquen esta parte, porque de verdad les va a servir mucho, tanto para organizar sus ideas referentes a su tema de investigación, como también para que en la base de datos obtengan mejores resultados y resultados mucho más apropiados. Entonces la idea es que se apropien de esto y lo utilicen cada vez que siempre vayan a buscar. Ya unas recomendaciones finales sería evitar preposiciones y conectores. Es decir, evitar palabras como de, para, o, las, los, de, o, y. Porque cuando yo pongo esas palabras, la base de datos tal cual me va a buscar a mí por esas palabras. Entonces, si busco, no sé, los hurtos en Colombia, entonces la base de datos me va a buscar documentos que tengan los, que tengan en, de manera individual, te van a arrojar o muchos documentos o documentos que son mucho más poquitos y que casi no voy a tener resultados referente a eso. Entonces, siempre es mejor evitarlas. Claro está, a veces que sí es necesario ponerla, ¿cierto? Digamos cuando son palabras como tipo administración de empresas. Yo no le puedo quitar el administración de empresas, es el de, porque me une ambas palabras. Entonces ahí sí es necesario poner esa preposición y conector. Pero no cuando, por ejemplo, los hurtos o los robos o en. O sea, cuando no son necesarios, evitarlos. Buscar de 3 a 5 palabras claves. Entonces, recuerden solamente quedarse con una. Si se quedan con una, van a ver otros documentos con otras palabras que yo no busqué y no me van a aparecer. La idea es que siempre tengan gran cantidad y buscar por todas ellas. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Las comillas se utilizan cuando yo tengo 2 palabras y las quiero de manera exacta, tal cual, puntica. Entonces yo quiero, por ejemplo, administración de empresas. Yo no le puedo quitar la preposición, el conector de, pero para esto yo pongo administración de empresas entre comillas y me va a aparecer tal cual. Si yo quiero sobre el cambio climático, que ahora esta no va a poner el cambio climático, sino cambio climático y cambio climático lo pongo entre comillas. También si quiero sobre algo medio ambiente entre comillas, y así. Siempre ponerlas cuando tengo 2 palabras y las quiero de manera tal cual. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando yo busco en inglés, los resultados serán muchísimo más, ¿cierto? Y estarán también muchísimo más actualizados. Se publica mucho más en inglés porque, como dije, es el lenguaje universal, entonces para los autores esto significa mayor visibilidad. Entonces a veces cuando yo busco en español sí va a tener gran cantidad, pero cuando busco en inglés los resultados van a aumentar casi que 100, no sé, un 80% más. Y a veces hay temas que en español ya casi no se publica o se publica muy poco, pero que en inglés el tema sí es mucho más tratado. Por ejemplo, el tema de Bitcoin. Bitcoin, digamos que recientemente es algo que se está viendo y que en español se publica muy poco, pero que en inglés se publica muchísimo más. Leer el título, el resumen en las palabras claves, esto con el fin de saber si lo que voy a empezar a leer si me va a servir o no. A veces solemos leer documentos así sin fijarnos mucho si el tema me va a servir o no, si leerme el resumen o leerme la introducción. Y cuando ya me doy cuenta, por allá en la mitad, eso ya no me sirve. Ya perdí tiempo leyendo la mitad de un documento que no me estaba sirviendo. Entonces siempre leerse estos 3 aspectos y por estos 3 me doy cuenta si el documento me va a servir o mejor lo dejo de lado. Y luego ya por último tenemos aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Cuando les esté mostrando ya en la parte práctica, vamos a ver que hay herramientas que son muy buenas, muy útiles.
a las cuales usted les puede sacar bastante provecho. Ahora sí voy a empezar a compartir ya mi pantalla. Y me confirma cuando la puedan ver, por favor. Ahí ya se ve. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, gracias. Entonces, para acceder a las bases de datos, que le dije que la idea es enfocarnos en las que tenemos en la biblioteca, entonces nos dirigimos al tda.edu.co. Hay diferentes modos para ustedes acceder a esas bases de datos. Una de ellas es por biblioteca. Lean acá en biblioteca. Y por este ladito dice, encuentra aquí las bases de datos y los libros electrónicos. Este sería un camino. Otro sería bases de datos. Está por este ladito. Como pueden ver, hay varios punticos. ¿Cierto? Acá van a encontrar diferentes temas. El segundo dice bases de datos de suscripción y libros electrónicos. Entonces le pueden dar en uno de estos. O que digamos que un camino más directo sería usuarios, Campus TDA, o ingresan directamente a campus.tda.edu.co. También pueden hacer este, y también nos va a arrojar a esta partecita de acá. Entonces, campus.tda.edu.co. Y por aquí, por este lado derecho, ingresan con su usuario y contraseña. Y le dan acá a ingresar. Y la va a arrojar de nuestra página. Y acá está bases de datos y libros electrónicos. Y ya se cuentan con esta partecita de aquí. Les dice bases de datos académicas y también a plataformas de libros para la comunidad universitaria. Como les decía, el Tecnológico de Antioquia pagó por estas bases de datos y por estas plataformas que son privadas, que solamente se pueden acceder por medio de un pago, para que ustedes solamente puedan acceder de manera gratuita con el usuario por el camino que les acabo de mostrar, de manera gratis. Solamente es bajar y acá están todas las bases de datos y todas las plataformas de libros. Como les dije, solamente la van a poder acceder de manera gratis por ese camino que les acabo de mostrar. Es la única forma. Aquí, por ejemplo, tenemos un buscador. Esto no es para buscar sobre el tema que ustedes vayan a investigar, sino para buscar la base de datos o la plataforma. Entonces yo, por ejemplo, ya utilicé una vez Digitalia. La busco directamente. Vean que solamente sobre el tema. Perdón, sobre la base de datos o la plataforma. ¿Alguno de ustedes ya utilizó alguna de estas bases de datos, alguna de estas plataformas? ¿O es la primera vez que ven esto? ¿Cómo les ha ido? Si alguien ya utilizó alguna. O si es la primera vez, también me pueden decir. Yo lo he usado, pero muy poco. ¿Y cuál más has usado? Pues así. Es Pues, que yo casi no me recuerdo muy bien cuáles fueron las que usé, pero más que todo creo que era la de eLibro así. y otra que está más abajito. Una de estas. Listo, gracias. ¿Alguien más que haya utilizado? ¿O que sea la primera vez? Entonces aquí, como yo les dije, esta mezcla entre bases de datos y plataformas de libros electrónicos.
Recuerden que hay bases de datos que son específicas y hay otras que son multidisciplinarias. Pasa lo mismo con la parte de las plataformas de los libros. Hay unas que son específicas, otras multidisciplinarias. Entonces les voy a dar como una pequeña descripción sobre cada una, en caso de que digamos que no conocían algunas o que es la primera vez que ven esto. Entonces voy a empezar con estas dos, Eco y Libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, solamente son libros electrónicos, son multidisciplinarias, se van a encontrar sobre diferentes áreas del conocimiento. Y por este lado se pueden descargar los libros electrónicos, claro está, tiene una condición, pero por estas dos plataformas pueden hacer la descarga de los libros electrónicos. LegisCommons es una base de datos más enfocada a la parte comercial, todo lo que tiene que ver con negocios internacionales, comercio internacional y todo eso, la parte comercial por esta base de datos. Experta, Legis Móvil y Arancel, estas tres son bases de datos más enfocadas a la parte jurídica, pero jurídica comercial, ¿cierto? De cierta forma se relacionan con esta de aquí. Ambientales es una base de datos enfocada a la parte ambiental, a temas, noticias y normas jurídicas ambientales por esta de aquí. Leyes Info es una base de datos de leyes mucho más general, lo que tiene que ver con las leyes y normas de la Constitución Política Colombiana por la de aquí. Salud Leyes es una base de datos enfocada a los temas de salud, noticias, artículos y también normas y jurisdicción de la salud por este lado de aquí. Cengage, ProQuest, EBSCO, InsideDire, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Entonces ya saben que con multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por acá vamos a encontrar sobre diferentes temas del conocimiento. Estas de acá, estas tres primeras que ustedes ven aquí, en su mayoría hay gran cantidad de resultados en español. Claro está, si yo busco en inglés, serán muchísimo más, pero hay gran cantidad de resultados en español. Y también tiene una ventaja de que su mayoría de los resultados van a tener ese texto completo o ese PDF. Porque, de una vez hago la aclaración, cuando buscamos en las bases de datos, pensamos que siempre vamos a tener el texto completo en las bases de datos, ¿cierto? Y no. Hay algunas que sí, otras que más o menos y otras que jamás. Entonces, estas, digamos que en su mayoría sí lo vamos a tener. InsideDire, Scopus y Springer, estas de acá son más que todo en inglés. Estas de acá son bases de datos, como yo les decía, que tenemos bases de datos que son muy reconocidas a nivel internacional, son estas de acá. Estas de aquí son bases de datos muy reconocidas, se suele publicar mucha información, entonces van a tener información muy actual, ¿cierto? Que se ha publicado hace una semana o hasta hace unos días, pero esa información va a estar en inglés, ¿cierto? O sea, sí maneja parte de español, claro está, pero en su mayoría sí vamos a tener gran cantidad de resultados cuando yo busco en inglés. Estas dos de aquí son como, puede que sí, puede que no, el documento, el PDF, estas dos de acá, puede que a veces el 70% no lo tenga y el 30% sí lo tenga, como al revés, puede que el 70% sí lo tenga, como el 30% que no. Entonces, hay que tener cuidado con estas, mirando si sí lo tiene o si no. Mientras que Scopus, cuando ustedes vayan a buscar acá, nunca esperen encontrar el documento aquí o el PDF, o donde puedes cargar el documento, no. Esta jamás te va a decir a ti que tiene el PDF. Nunca, nunca, nunca. Ella lo que te da a ti es una alternativa para tú encontrarlo en otra base de datos y eso no siempre. Solamente es en algunos casos que te da la alternativa. Y esa alternativa me arroja o acá o a otra página adicional también. Luego tenemos Digitalia. Digitalia es una base de datos
pero estamos enfocados a la parte de los libros electrónicos, entonces hay más cantidad de libros electrónicos. También es multidisciplinaria, tiene los libros en texto completo y en español. Y también se pueden descargar. Bilex y Notinet son bases de datos también jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos enfocada a los temas de educación y pedagogía. Gale, ebook, AlphaCraft y Bibliotecnia, estas 4 son plataformas de libros electrónicos. Entonces acá solamente también van a encontrar libros electrónicos. También son multidisciplinarias, solamente que ya no de manera tan general. Son multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas de conocimiento, pero no todas. Entonces, cuando vuelvan a ingresar acá en un futuro, sería importante que ustedes también se lean la parte de ahí abajo. Miren que todas las bases de datos y plataformas tienen la descripción. La única que no tiene descripción es esta, por eso que es un poquito jurídica, pero el resto todas tienen. Entonces también sería bueno que ustedes leyeran esa pequeña descripción que hay ahí, porque de esta forma ustedes ya saben cuáles pueden servir, cuáles no. Como les decía, hay que saber identificarlas para no perder tiempo mirando cuál puede servir o cuál no. Voy a empezar entonces con unas bases de datos, más que todo las multidisciplinarias, que son como de cierta forma más generales, pues que probablemente les vaya a servir a usted en un futuro. Y si me da tiempo, de pronto, una plataforma de libros. Entonces, no se las puedo dar en todas porque, miren, ya no todas les va a servir a ustedes y por el tiempo no todas nos va a dar. Pero solamente me voy a enfocar en algunas. Entonces empiezo con ProQuest. Esta que ustedes ven acá se llama ProQuest. Recuerden, es multidisciplinaria y personalmente es una de las que más me gusta a mí porque es muy fácil de utilizar, muy sencilla, todo de cierta forma me va diciendo ciertas cositas. Como les dije, a veces hay gran cantidad de resultados en español y en su mayoría vamos a tener el texto completo o el PDF en sus resultados, como ya vamos a ver. Entonces aquí ya tengo mi buscador. Ella me dice introducir términos, lo que yo les decía, introducir las palabras claves o los términos. Miren que ella misma me lo dice. Y acá yo empiezo a realizar mi búsqueda. No sé si alguien tenga un tema por ahí de manera general, una palabra clave, o lo hago así yo con un ejemplo general. ¿No? ¿Nadie tiene algún tema que esté investigando, que le interese? Entonces, voy a buscar. Yo. Hola, dime. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes. Sobre el desempleo por el COVID-19. Listo. Entonces, empecemos. Voy a buscar como buscaría en Google, ¿cierto? Entonces, el desempleo, o sea, así como tal, como tal me lo dijiste tú, el desempleo por o por la COVID, ¿cierto? Pongamos el COVID-19. De pronto sí tenga resultados, porque claro, esta la base de datos tampoco es que me vaya tampoco es que sea boba. En este caso tengo 307, entonces mira, acá ya tengo uno, desempleo y pandemia. Acá ya está hablando como de otras cositas. Acá ya es como una industria turística, miren y verás. El primero sí me sirve, pero si yo sigo bajando, ya hay otros que no me están sirviendo. Acá ya está hablando sobre el COVID en sí, la seguridad social. Acá en qué momento, ¿sí? ¿Ven? Pues yo les decía, es mejor siempre evitar ese tipo de palabras porque ya de cierta, o sea, de estos, acá tengo 50 y solamente de los que he visto aquí, uno me sirve y el resto, no. El bienestar del no. Entonces, para esto, yo quito estas palabras
y quito estas de acá. Entonces, el desempleo es mi primera palabra clave, ¿cierto? COVID-19 es mi otra palabra clave. Entonces aquí yo busco desempleo y ya empiezo a utilizar los booleanos. Entonces recuerden que son 3, voy a ponerlos por este lado, ahorita ya los utilizamos, and, or, y not. Entonces ya saben, el and de cierta forma lo que va a hacer es unirme ambas, o también me va a buscar desempleo por un lado y COVID por otro. O sea, me busca ambas palabras. Entonces, de cierta forma, este es como un poquito de doble filo. O los une o los busca de manera individual. Entonces, ahorita lo vamos a buscar. El or es para sinónimos, otra forma de llamar esas palabras claves. Y el not, a pesar de que no se utilice mucho, es para excluir, es decir, para que no me busque sobre eso. Entonces, aquí yo voy a utilizar el am primero. Vamos a mirar así cuántos me traen. Desempleo and COVID-19. Aquí ya están hablando un poquito más. Miren que ya lo que está haciendo con implicaciones sociales también pueden servir. Entonces lo que ya hace es como de cierta forma o unírmelas o buscar de manera individual ambas palabras. Entonces es un poquito, como te digo, de doble filo. También busco por pandemia, utilizando el or, porque la pandemia también fue uno. Coronavirus fue otro. O sea, acá yo empiezo a utilizar la mayor cantidad de palabras claves por coronavirus. La mayor cantidad de palabras claves que yo ya tenga. No solamente hay que buscar por COVID, sino por pandemia, por coronavirus, porque es como otra forma de llamarle a esas palabras clave. Entonces solamente me quedo con COVID. Puede que hayan utilizado estas otras. Y si no las utilizo, entonces, miren, aquí ya aumento un poquito más. Solamente le agregué otras 2 y aumentaron 460.000. Entonces aquí ya están hablando, bueno, acá ya es como otra crisis de reproducción social y la crisis económica y el mundo del trabajo. Ah, mira, mundo del trabajo puede ser otro, ¿no? Aún acá ya es como en otros idiomas. Bueno, mira, siempre hay que utilizar la mayor cantidad de palabras porque cuando busqué solamente por COVID tenía como 300 y ya cuando le agregué pandemia y coronavirus ya aumentaron más. Entonces, también podemos utilizarla por ejemplo, con la palabra desempleo. Entonces, a ver qué otra sinónimo, otro término relacionado hay por la palabra desempleo. Vamos a buscar acá rápidamente. A ver si de pronto hay algo. No sé, falta de empleo también puede ser. Busquemos or, no sé, falta de empleo. Puede ser una. Puede que me sirva, puede que no. Entonces, cuando pongo esto, recuerden siempre que cuando son dos palabras las pongo en comillas. Y claro está, no le puedo quitar el de a la falta de empleo porque no me da. En este caso voy a intentar buscar así a ver cuántos me arroja. Ya un poquito más. Y aunque ya están en otros idiomas, ahorita ya miramos esta partecita. El desempleo se dispara con la pandemia. Mire, verás. Aquí ya empiezan como a arrojarme más resultados que yo tengo ahí. Y ya utilizar de nuevo tanto sinónimos como términos relacionados, ya sea para desempleo o para COVID-19. Y utilizar los booleanos. Miren, yo los puedo mezclar, los puedo repetir
Primero utilicé el OR, luego utilicé el AND y luego otra vez utilicé los OR. Esa es la manera de yo buscar. Y los resultados van a depender, más que todo, de cómo ustedes pongan esto acá. Esta es la manera más adecuada de buscar. Que mira que cuando yo estaba buscando mal, la desempleo por el COVID tenía como 300 y que nada que ver con mis temas. Acá ya tengo otros, puede que algunos no estén tan relacionados, pero hay otros que están mucho más relacionados con eso. Entonces siempre buscar de la mejor manera y esta sería, esto es lo más importante para usted encontrar esos resultados más adecuados. Entonces, y aquí ya estoy aplicando mi estrategia de búsqueda. Mi tema principal, bueno, el tema de la chica, la compañera era desempleo por el COVID-19, ese era el tema. Ellas, digamos que de cierta forma estas serían las palabras claves. Digamos que falta de empleo no me suena tanto, tocaría buscar una que de pronto se aplique más al desempleo. Ya digamos que en tu búsqueda puedes realizar eso. Y pandemia, entonces recuerden siempre sacar los términos relacionados o los sinónimos. Utilice los booleanos, utilice las comillas y ya me voy a la parte de los filtros, que es el tercer paso. Entonces, como les dije, la ventaja de esta es que si tenemos gran cantidad de los documentos que tienen como el texto completo o el PDF, pero de todas formas yo me voy al lado izquierdo de la pantalla, sería este de aquí. Acá hay un cuadrito, este es el cuadro de los filtros. Les recomiendo bastante que hagan mucho uso de esta parte, porque yo de una vez empiezo a filtrar por texto completo. Yo sé que la mayoría sí lo tienen, pero de todas formas yo quiero solamente los de texto completo. No me quito muchos. Miren que ni siquiera me quitó el 50% de los resultados. De nuevo, esta es la ventaja que tiene ProQuest. En su mayoría sí lo vamos a tener. Miren que no me quito muchos, ni el 50%. Continúo bajando. Entonces, ¿qué tipo de fuentes quieres? En este caso tengo más noticias que se le llama servicios de prensa, pero también tengo artículos, en esta base de datos se le llama revistas científicas, revistas profesionales. También tengo informes, ponencias, tesis. Entonces aquí tú ya empiezas como a establecer qué es lo que necesitas o qué no tanto. Por ejemplo, yo quiero todo menos libros. Lo excluyes. Aquí yo quiero todo menos libros y no sé, y blogs. También lo excluyes ahí. O es que a mí me interesa saber de todo, pero me quiero enfocar más en las revistas, entonces unos artículos, entonces serían revistas científicas y profesionales, y por acá hay una parte que se llama revistas de carácter general. Entonces yo solamente me quiero enfocar en los artículos, o como digamos que de cierta forma los servicios de prensa son como en su mayoría, entonces de pronto te puedan servir, también le das incluir. O si no, prefieres artículos, ya sé que selecciona la parte que dice revistas y le das aplicar. Aquí ya tengo 177. Continúo, está ya el año de publicación. Como el tema es tan reciente, entonces, de todas formas, acá tienen los últimos 12 meses, los últimos 5 años, los últimos 10 años. Claro está, estas dos no les va a aplicar a ustedes, o al menos con el tema del COVID-19 y la pandemia y demás. Entonces, lo que yo hago es establecerla una fecha más personalizada por este ladito. Entonces, selecciono el año, digamos 2020, que fue donde se empezó a vivir más que todo esto acá por el lado de Latinoamérica. Enero
1 de 2020 hasta el día de hoy, que es 21 de septiembre de 2021. Le doy a aplicar. 156, pues tampoco es que haya quitado muchos. Bueno, el tema es bastante reciente. Continúo. Por empezar, esta parte del asunto. Esto ya es como un tipo de palabra clave que ustedes pueden utilizar, pero están en inglés. Entonces, de pronto por acá te puedes coger como otra palabra clave sobre el desempleo. Employed. ¿Cierto? Luego tenemos tipo de documento, entonces yo seleccioné la parte de las revistas, pero es que en la parte de las revistas se publica mucho tipo de documento. Entonces tenemos, de nuevo, las noticias en lo que más ha publicado. Se ha tratado más en noticias que en otro tipo de documento, pero yo quiero artículos, te lo selecciono acá, porque tengo comentarios, estudios de casos, entrevistas, blogs. Si tú quieres todo esto, deja esta partecita quieta. Pero solamente quiero los artículos, también lo puede hacer. Miren que, como les decía, dependiendo de su tema, van a tener muchas fuentes, artículos, noticias, editoriales. Sobre ese tema se está publicando mucho más en noticias que en artículos, ¿cierto? Digamos que es como un poquito menos tratado, pero también lo puede hacer este tipo de filtros. Seleccionas artículo, principal artículo, y le das a aplicar. Ya continúo. Y está el idioma. Yo busqué de cierta forma, supuestamente en español. La cosa es que como COVID-19 es de cierta, la COVID-19 coronavirus, se le llama así, tanto en español como en inglés, como en todos los idiomas. Entonces, voy a tener muchísimo más artículos en inglés y un poquito menos en español. Pero de todas formas, o sea, yo siempre puedo realizar la búsqueda en un solo idioma. Eso no va a importar. Aún así van a ver otros documentos que de cierta forma se filtran en otros idiomas. Entonces, por ejemplo, tengo catalán, búlgaro, danés, japonés, sueco, serbio. O sea, yo no sé nada de eso. Yo no entiendo esos idiomas. Yo solamente quiero los de español. Selecciono esta opción y ya. Me va a traer los 1485. Si también me interesa los de inglés, también seleccionan esta opción. O digo, es que yo no sé tanto inglés, pero sí sé mucho francés. Entonces también seleccionan esta opción. Ah, es que yo estoy practicando en italiano, entonces voy a leer en italiano. Miren que tienen varios idiomas en el cual ustedes pueden leer sus documentos. En este caso, vamos a primero a traer los de español. Vamos a quedar con estos 1000 y le doy a aplicar. Y ahorita ya miramos una partecita en inglés que en esta base de datos es bastante útil. Ya continúo. Y ya como otros tipos de filtros que a veces no son tan utilizados. Esto, por ejemplo, está la parte del lugar. El lugar no es que se lo mencionen aquí, sino que ya sea que fue publicado acá. Por ejemplo, este fue publicado en Bogotá, ¿cierto? Hay unos que ya o que los mencionan o que fueron publicados ahí, o no necesariamente que estén en sí mencionados. O también pueden hacer como ese tipo de filtro, si desean. La de pasar de 1000 a 122 también lo pueden realizar. Ya si solamente ustedes desean hacerlo, si no, dejan esta partecita quieta. De cierta forma, uno utiliza casi siempre los mismos filtros cuando está buscando, que es limitar a texto completo, el tipo de fuente, la fecha de publicación y el idioma. Que son como los filtros que una vez se utiliza más. Ahí.
aquí, entonces ya me quedo con estos 1400. Por eso les digo que es bastante importante que ustedes hagan este tipo de filtros, porque ya tenía 400.000 y ya pasé a 1000. ¿A que sí siguen siendo muchos estos 1000? Sí, pero ya no son tantos a cuando yo tenía 400 y que en su mayoría eran noticias y yo quería artículos. Entonces digamos que por eso también es importante realizar este tipo de filtros, porque suele pasar que yo hablo un documento y la fecha es muy vieja, que hablo un documento y es una noticia, que hablo un documento y es un capítulo en un libro y así. Mientras que de esta forma, por estos filtros ya lo establezco y sé que todos estos van a cumplir con estos requisitos que ya establecí. Es siempre utilizar esta parte de los filtros, que es bastante útil. Yo antes de pasar entonces a mostrarles los documentos en sí, les quiero mostrar una herramienta que es bastante útil. Como les dije, les iría mostrando varias herramientas. Una de ellas es la de crearse una cuenta. Ustedes para buscar, y ahorita como vamos a ver, para descargar los documentos no es necesario la cuenta. No la necesitan hacerlo. De hecho no es obligatorio, porque pueden buscar y descargar los documentos sin eso. Pero yo la recomiendo para que ustedes la abran, porque tiene herramientas adicionales y que son bastante útiles. Entonces para esto nos dirigimos a esta de aquí. De acá, como pueden ver, hay un muñequito. Lo seleccionan y acá dice crear una cuenta, mi cuenta. Son pasos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es ingresar el correo, preferiblemente institucional, y una contraseña que deseen. También les recomiendo que utilicen ya sea la que utilizan para el correo o la que utilicen de manera, no sé, general, para que no se les olvide. Dan los permisos y crear una cuenta. Miren que son como pasos muy sencillos para crearse la cuenta. De nuevo, no es obligatorio y no les va a impedir en la parte de las búsquedas y la parte de descarga si no lo hacen. Pero si lo hacen, van a tener herramientas como por ejemplo, guardar los documentos acá mismo. Entonces, como pueden ver, al ladito del muñequito hay una carpeta. Y al lado de cada documento hay una casilla. Entonces ahí, si le dan clic al lado de la casilla, ya la carpeta me dice que tiene un documento guardado. Y así puedo continuar. Entonces digamos que en este caso, yo continúo, digamos que ve, este está como interesante, lo quiero guardar. Este también lo voy a guardar. Este está interesante, también lo quiero guardar. Y así continúen mirando, como que, así digamos que por los títulos los pueden ir haciendo. Vamos a poner este y este. Y así sucesivamente pueden guardar los documentos que ustedes deseen, los que ustedes más prefieran y la cantidad que deseen también. Vamos a guardar este último y este de acá. Ya. Entonces ya tengo 10 documentos. Me voy a la parte de la carpeta. Y acá dice guardar en mi cuenta. Solamente dale ahí si hago conectarse con el correo que acabaron de hacer y la contraseña que acabaron de poner. Y ya estos documentos van a quedar guardados acá en esta base de datos. Entonces, si yo no hago esto y lo necesito, entonces en una próxima, si yo cierro esto sin crearme la cuenta o si algo o sin conectarme, cuando tenga que volver a buscar el día de mañana, me toca volver a buscar así, volver a aplicar los filtros para que me vuelvan a aparecer estos 1485 y volver a revisar los documentos que yo ya había guardado. Entonces, eso solamente va a quedar guardado ahí con la cuenta. Si no lo hacen, todo eso va a desaparecer. También pueden guardar las búsquedas. Por este lado, guardar búsqueda. Es decir, guardar esto. Hicieron aquí.
También la pueden modificar si desean. Pero lo que me faltó fue una palabra que yo ya encontré un sinónimo para, no sé, para otra forma de decirle el COVID-19. Y pueden crear alertas. Es decir, que también por este ladito, crear alerta, que le dicen a la base de datos, cada vez que subo un documento sobre este tema, se lo manda el correo. De esa forma yo me mantengo actualizada sobre mi tema de interés. Entonces, estos son como las herramientas o beneficios adicionales que ustedes tienen cuando se creen la cuenta. Es bastante útil. Entonces, no es obligatorio, solamente si quieren, yo lo recomiendo, la verdad, crearse la cuenta acá mismo. Y ahora sí, voy a abrir un documento. De hecho, voy a mirar ahí cuáles son los que están por Colombia. A ver si de pronto tratan el tema ahí. Eso sí les toca mirar, porque esto a veces lo separa también por ciudades. Por ejemplo, acá está Bogotá, Chocó. De nuevo, o puede que traten el tema ahí o que fue publicado ahí. No significa que precisamente si lo traten, Cúcuta, puede que estén publicados en esas ciudades o quién sabe por qué los trajeron esos documentos ahí, puede que sí, puede que no. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si de pronto vamos a verlo aplicar. No se ilusionen pensando que cuando den el lugar, si traten el tema, porque digamos que en este caso no mucho. Bueno, situación económica también puede ser uno. Algunos sí lo tratan. Pero bueno, acá ya me quedé con estos. Otros porque ya de cierta forma están publicados o están relacionados. Entonces aquí ya tienen 124. Ya relacionados con Colombia, si necesitas América Latina. De pronto también por este lado lo puedas hacer. También es una manera de cierta forma de filtrar esos documentos. En este caso yo voy a seleccionar uno. Vamos a ver. Vamos a seleccionar entonces el primerito que ve acá. No trata mucho sobre el desempleo, pero es para que vean bien cómo es un documento en sí. Aquí ya tengo el título, los autores, bueno, los autores, donde fue publicado, el país o la ciudad, la fecha, primeras páginas. Y aquí ya tengo estas opciones. Texto completo en PDF y resumen y detalles. La diferencia entre estas dos, no todos los resultados van a tener ambas opciones, unos van a tener solamente este, otros solamente van a tener este. La diferencia es que, por ejemplo, esta parte de texto completo, es que literalmente es texto, solamente es texto, nada más. Y la ventaja, como vamos a ver ahorita, es que yo lo puedo traducir. Traducir. Luego tenemos el PDF. Aquí ya me puedo leerlo. Miren, de verdad que esa parte no me la está mostrando en esta porque literalmente solo es el texto. Pero que si tienen tablas, imágenes o demás, solamente lo va a poder ver en el PDF. Lo puedo descargar, ya sea por este lado o por este. Yo recomiendo más que sea por este lado. Porque cuando yo lo descargo por este lado, él me va a descargar con este nombre que se llama out. Entonces, claro, yo no voy a poder encontrar estos documentos en mi computador ¿sí? Con este nombre out porque pues no sé bien qué es. En cambio, si lo hago por este ladito,
allá me descarga, al menos con el principio del nombre. Miren, no me pidió nada, yo no me he hecho ninguna cuenta. Fue una descarga muy rápida, muy sencilla. Y si desean descargarlo por este lado de aquí, entonces solamente es copiar el título. También lo pueden hacer ahí, pero sí les recomiendo que copien el título por este lado y lo peguen. Le quito estos 2 puntos porque con esos 2 puntos no me deja guardarlos y ya le doy guardar. Miren, ahí ya me volvió a descargar. Entonces si lo van a hacer por este lado, copien el título para que no les descargue con ese nombre raro. Miren que tampoco me pidió nada, ni cuenta, ni nada. Lo hice de manera gratis y rápida. Luego está la parte de resumen y detalles. Esta parte es bastante importante y es algo que se omite mucho, pero tiene una parte que, ya primero leerse el documento, ya saben que es bueno leérselo para saber si está relacionado con su tema o no, y si les va a servir. Y porque abajo, ustedes al bajar, se van a encontrar con algo que dice la URL del documento. Es decir, estamos acostumbrados a que en Google, cuando le vamos a mandar un documento, no sé, a la profe o a la compañera con la que estoy realizando mi trabajo, yo copio y pego la que se encuentra acá. Esta no pasa en las bases de datos. Muchas bases de datos no van a cumplir con esto. Si yo le mando esto a la profe, ella luego me va a responder a mí diciendo que este documento no le abrió, pero es porque ya tiene otro usuario, otra contraseña, no sé, otro internet, eso también tiene que ver, otro computador. Para esto me voy a la parte de resumen y detalles, bajan y se encuentran con esto. Muchas bases de datos tienen esta opción, ya sea que le llamen URL, enlace, link, vínculo, o sea, lo llaman de diferentes maneras, pero lo mismo es la URL o el link oficial. Entonces, claro está, no todas las bases de datos lo van a ofrecer, ni todas las plataformas lo van a ofrecer. Algunas sí, otras no tanto. Entonces, siempre que los ofrezca, cojan esa que les ofrece ahí. Esta es la oficial, esta es la que sí les va a servir. Luego me subo, entonces está la parte de citar, en la parte de las referencias, y esa referencia va a depender de cómo estén los datos aquí. O sea, no confíes ciegamente. En ese momento está con APA 6, no se ha cambiado a APA 7, y ya saben, verificar que los datos estén bien, porque a veces los datos pueden estar mal. O sea, no confíes ciegamente. Y si ven que algo está malo, solamente ir a copiar, pegar y ya modificarlo manualmente en su trabajo. O sea, no copiar y pegar y ya, esto está bien y ya. No. Copiar, pegar y verificar que de pronto sí esté bien. Luego lo puedo enviar por correo. Entonces, si se lo van a enviar por correo, tiene que ser del correo institucional del Tecnológico de Antioquia. Entonces, @eda.edu.co. Yo no se lo puedo mandar al correo personal ni al correo de, no sé, de un amigo que estudia, no sé, en la Universidad de Antioquia, no. Tiene que ser tda.edu.co, el nombre de la persona que lo va a mandar, el asunto y un mensaje opcional. Luego está imprimir y en esta partecita de todas las opciones tengo también el enlace, ¿cierto? Miren que acá también lo pueden escoger, ya sea por la parte de resumen y detalles o por este lado de acá. Y lo puedo guardar ya sea en la nube, sea las más populares que después las que les mostré, o guardarlo en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom o OneDrive, una de estas también. Y ya tengo estas opciones, ya les voy a mostrar para qué sirven esas otras opciones. Entonces me devuelvo. Voy a quitar estos filtros. Tenemos los filtros del lugar.
Y le voy a quitar el filtro de español y voy a buscar uno en inglés. Entonces voy a seleccionar el idioma y voy a buscar a seleccionar los de inglés para mostrarles que algo bastante interesante. Entonces, cuando tengan uno en inglés acá en esta base de datos, verifiquen primero que tenga la opción de texto completo. Miren que este, por ejemplo, solamente tiene PDF, este no nos sirve. Entonces verifiquen que tengan esa opción de texto completo. Y bueno, ya si vieron que lo verificaron y que está bien, tienen esa opción, entonces lo seleccionan. Acá ya tengo todo mi documento en inglés. Y le doy traducir. Vamos a darle. Acá. Entonces seleccionan el idioma oficial y hasta es el idioma que ustedes van a traducir. Esperan un rato a que él traduzca. Miren que ella hizo la traducción. Él no lo va a hacer completo, él por acá en un ladito, sí por este lado. Él me dice si yo deseo continuar con la traducción. Yo le digo que traducir todo. Y ya ahora sí. Tradujo todo el documento en sí. Entonces ya sé que acá yo puedo realizar la traducción de esos documentos que yo tengo en otro idioma. Por este lado. Siempre seleccionando la opción de texto completo. También verifiquen que el PDF de pronto tenga tablas o figuras, porque si es así, miren, en este caso me toca a mí leerla en español y luego venirme acá a leer, a mirar esas figuras o esas tablas y así ir y venir, ir y venir. En este caso yo digo, es que no me gusta leer en esta base de datos, ¿cierto? No me gusta leer en mi computador en sí, prefiero en formato PDF. Ahí lo que ustedes pueden hacer es, ya saben, primero, cuando tengan uno en otro idioma, inglés, portugués, seleccionan a que tengan uno que esté en texto completo, lo traducen y ya luego se van a la parte de todas las opciones, ¿cierto? En los tres punticos, bajan, hay algo que se llama otras opciones. ¿Qué van a hacer con esto? Van a descargar esa traducción en estos formatos, ya sea en PDF, en Excel, Word o solo texto. Claro está, pues uno no se va a descargar un documento en Excel o solo texto, no más que las opciones más utilizadas serían PDF o Word. Entonces yo quiero en PDF, lo selecciono. Acá sí quiero incluirle, no sé, el encabezado, la tabla de contenido, la numeración, pongamos que quiero la numeración del documento, continuar. Él dice que mi solicitud está en proceso. Allá me está descargando un documento. Ya lo abro. ¿Y qué tengo? Entonces, en primera instancia, tengo el documento, ¿cierto? En su idioma original, en inglés. Eso es normal. Al finalizar el documento, ya con la parte de las referencias y demás, tengo texto completo traducido. ¿Sabes qué me va a mostrar a mí cuando descarga esto? La primera parte, el documento en su idioma original. Y luego el texto completo traducido. Acá ya lo tengo en español con la traducción que yo acabo de hacer. Miren, entonces aquí ya lo está realizando. Entonces este es mi documento ya traducido en formato PDF. Es una buena herramienta cuando uno tiene esos documentos en otros idiomas. Tienen que seleccionar el texto completo, traducirlo y luego ya descargarlo por ese medio. También pueden hacer lo mismo si lo quieren en Word o en solo texto o en Excel, pero pues no creo que se utilice mucho, pero también. Entonces, esta fue la base de datos de ProQuest. Miren que es bastante buena, bastante sencillita de utilizar. No es complicada. Y tiene la ventaja que en su mayoría vamos a tener
documento y tienes la herramienta de traducir y de descargar también el PDF con esa traducción. Es una base de datos que yo la verdad recomiendo mucho para que ustedes la utilicen, más, digamos que si la como la primera vez que estén buscando, de nuevo porque es bastante sencilla y fácil de utilizar. Ahora ya me voy a dirigir a otra, sería Cengage. Vamos a ver si me da. Ay, ¿qué le pasó? Ay, no, yo que, bueno, creo que está mala. No me va a dar para buscar. Bueno, vamos, que esta no me quiso dar. Como que están actualizando algo. Le voy a dar entonces a Netsco, que también es otra base de datos muy buena. Entonces voy a seleccionar esta primera opción de aquí. Selecciono esta casilla que dice seleccionar. ¿Por qué? Porque como les decía, estas bases de datos abarcan diferentes áreas del conocimiento. Entonces miren que se separan por diferentes áreas o temas del conocimiento. Entonces al seleccionar todas, voy a buscar en todas. Le doy continuar. Y aquí buscan tal cual. Ustedes pueden buscar de la misma manera en todas las bases de datos. No es que una solamente identifique esto y esto, ¿no? En todas van a identificar todo, o sea, los booleanos, las comillas, las palabras claves. Entonces ponen esto en el motor de búsqueda de todas las bases de datos en las que vayan a realizar su búsqueda. Ya saben que hay unas que son más preferibles buscar en inglés que en español. Esa también en su mayoría es en español, al menos algunos, y le dan buscar. De aquí ya tengo 573.000 documentos. Un poquito más de los que tenía ahorita en ProQuest. Tengo varios. Acá hay videos, documentos, más documentos. En este caso, muchos son noticias. De nuevo, digamos que la mayoría, casi todos los documentos o lo que se ha hablado más del tema ha sido por parte de las noticias. Y están en texto completo en HTML. Entonces aquí tengo esos 500. Pasa lo mismo que lo que estamos viendo ahorita en ProQuest. Es que yo puedo mirar acá en la parte izquierda eso de el texto o bueno, los filtros para yo utilizarlos. Entonces, de nuevo, tengo la opción de limitar a texto completo. Me quito algunos, de nuevo, no es que ya me he quitado muchos, tampoco fue ni el 50%. Continúo. Acá tengo unas fechas como en 1936, quién sabe qué otro pandemia están hablando ahí. Pero entonces yo voy a poner, ya sea de esta manera, pero lo modifico acá mismo o corro solamente la barrita hasta llegar al año. Y como pueden ver, supuestamente dice 2022. Cuando se les aparezca la fecha 2022 en alguna base de datos, es porque para ese año ya hay unos documentos que están acá. No van a encontrar el documento, sino que durante ese año van a estar publicados. Entonces, ¿qué van a encontrar acá? El título, los autores y un pequeño resumen, una pequeña introducción sobre ese documento para el próximo año. En este caso yo le voy a poner 2020, que fue, ay, yo se le puse el 20, que fue desde que se empezó a hablar de todo el tema. A ver, ay, creo que no, pongámoslo en 2020.
¿Sí ven? Pues no es que sean muchos los documentos que quite cuando en esa fecha. Continúo y está el tipo de fuente. En este caso, las revistas literalmente de cierta forma son revistas, o sea, no es como que el artículo. Los artículos se llaman publicaciones. En esta base de datos de EBSCO, cuando ustedes quieren un artículo, seleccionen la opción de publicaciones. Entonces seleccionan esta y esta, bueno, y esta también, ¿cierto? Que son la parte de los artículos, porque con esas revistas que literalmente, al menos en esta base de datos, es que literalmente es una revista. Y claro está, tenemos también en su mayoría noticias, libros, biografías. Voy a poner solamente publicaciones que sean la parte de los artículos, profesionales, publicaciones normales o publicaciones académicas y actualizar. Ella normalmente no se demora tanto. Creo que ya es problema como mi computador o del internet que está un poquito lento, pero ella no demora tanto en hacer esto. Esperemos un ratico. Está súper lento. Bueno, si no me dan, entonces ya saben que tienen esta opción también. Ahora ya ahora sí dio. Y acá tengo como unos documentos. Ya miren, ya me parecen que son publicaciones. Ahorita tenía muchas noticias. Y esas publicaciones, la base de datos de EBSCO también tiene la ventaja de que en su mayoría tenemos los documentos, ya sea en texto HTML, que literalmente lee el documento acá, o en PDF. En que en su mayoría sí lo tenemos. Ya continúo y está la parte del idioma. Ustedes ya saben que en su mayoría, claro está, van a ser mucho más en inglés que en español. En este caso en español tengo 954 y en inglés tengo 33.000. Yo solamente quiero los de español. Ahorita ya miramos los de inglés y le doy a actualizar. De nuevo, ella no se demora tanto, está un poquito lento. Y acá ya digamos que tengo esos documentos. Entonces, ya saben que pueden hacer. Miren que de cierta forma utilicé los mismos filtros que estaba utilizando yo en ProQuest, que era texto completo, la fecha, el tipo de fuente, que en este caso eran artículos, y el idioma. Voy a quitarle, por ejemplo, esta partecita de falta de empleo, a ver cuántos me trae más así. Más. Y, bueno, entonces aquí, ¿cuáles no hizo? Seleccionemos de nuevo. Publicaciones. Ya saben, acá ya está disminuyendo y claro está el idioma. Entonces va a coger los 926 en español. Entonces aquí ya, miren, acá ya me quedan de cierta forma con estos documentos que me van sirviendo a mí para mi trabajo. Yo ya tengo 926. Continúo y acá también está la opción de la cuenta.
Entonces acá ustedes también se pueden realizar una cuenta, ¿cierto? Por este lado, no se las muestro porque a mí no me quiere dar con esta base de datos y además porque está un poquito lenta, pero por este lado, en la parte de cuenta, es solamente no. Con el correo institucional, la contraseña que deseen y ya. ¿Cierto? Digamos que son como pasos muy sencillos para usted realizarse una cuenta acá. ¿Y qué ventajas tiene? Lo mismo, guarda los documentos en una carpeta y hacen que tampoco es obligatorio, solamente si deseen. Entonces acá ya tengo una carpeta y al lado de cada documento también hay una carpeta. Entonces yo darle clic ahí y ahí lo estoy guardando, entonces ya la carpeta está abierta. Entonces quiero guardar este y este también este y así. Ahí ya van a quedar guardados también sus documentos solamente cuando se creen la cuenta y se conecten. Es la única forma. Si cierran todo esto, ahí cierran esto y esto, todos esos documentos que van a guardar sin conectarse no van a quedar guardados. Les toca volver a buscar para que les vuelva a aparecer. En este caso tengo 4 documentos guardados. También puedo guardar imágenes, videos, puedo hacerle noticas, ahorita vemos esta parte. También crear alertas, lo que yo le estaba diciendo, y guardar búsquedas, es decir, guardar también esto. También pueden hacer eso. A las mismas herramientas que estamos viendo ahorita en ProQuest también las tienen acá. Y es bastante útil, al menos para no tener los documentos guardados en una sola base de datos o en un solo lugar también. Ahora sí, ya voy a abrir uno. Abramos este, por ejemplo. Entonces aquí tengo el título, los autores. Yo también puedo hacer la búsqueda por autores, o sea, es decir, quiero mirar a esta autora. Le doy clic encima a ver qué otros documentos están publicados sobre ella acá. Miren que son varios los que ella ha publicado en esta base de datos. Puedo mirar si de pronto me sirven o si de pronto no. Son varios. Y así con el resto también de los autores que tiene este documento. Entonces aquí ya está las palabras claves, el resumen en inglés y en español. Y por el lado derecho tengo las herramientas. Entonces, ¿qué herramientas tengo? Guardarlo en Google Drive, eliminarlo, añadir la carpeta, como prefieran. Imprimir, enviar por correo. Recuerden que tiene que ser Tecnológico de Antioquia al tda.edu.co. El asunto, mensaje opcional. Acá dice si quieren enviar el PDF en caso de que esté disponible. En este caso sí está disponible, entonces ustedes ya desean si quieren incluirlo o no. Y le dan enviar. Luego tenemos la parte de citar. De nuevo, tienen que tener en cuenta que los datos estén bien. Tengo con varias normas, ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA, Vancouver. Me dirijo otra vez a APA. Si veo que los datos están bien, ya le dan copiar y pegar. Y si no, entonces también le dan copiar y pegar. Y ya la modifican manualmente en su trabajo. Entonces no confiarse ciegamente, sino que esto es una especie de ayuda. O sea, no les va a dar en sí la referencia muchas veces completa ni buena, pero sí es una especie de ayuda para ustedes ahorrarse el tiempo de hacerlo muchas veces de manera manual. Luego está la parte de crear notas, es decir, recuerden que eso también va a estar ahí con la cuenta. De este lado quedarían guardadas. Le pueden crear las notas que ustedes deseen. Entonces, muy importante. No sé, para el trabajo de la clase, utilizarlo.
Y así. En que le pueden quedar las notas que ustedes deseen y van a quedar guardados una vez realicen la cuenta y se conecten. Y por aquí abajito también tengo el enlace permanente. Ella siempre coge el enlace que le da a usted las bases de datos, no el que encuentran en la parte de acá arriba, no, no, sino siempre el que les da enlace permanente. Entonces siempre sería este de acá, este de aquí. Y ahora sí, vámonos al PDF. Ay, un momento, ya me devuelvo. Voy a volver un ratico, que tengo que hacer algo primero. Entonces copio el título. ¿Por qué? Porque esta también me va a descargar con un nombre raro. Entonces ya sea por este lado o por este, él me va a descargar con un nombre raro el documento. Miren, entonces acá lo puedo también leer acá mismo, si desean. Por este lado lo pueden acercar, lo pueden alejar. Y por aquí ya sea, o lo descargan por este lado o lo descargan por acá. Entonces al descargarlo por alguno de los dos lados, no importa cuál, él va a descargar con este nombre. Entonces yo por esto copié el título, me quito estos dos puntos. Si tienen los dos puntos, el computador no los va a dejar guardar el documento. Ustedes tienen que tener cuidado con eso. Entonces copié el título y ya le doy guardar. Y ella me descargó. Miren que no me pidió tampoco nada. No me pidió usuario, no me pidió que ingrese, no sé, que ingrese ni nada. Y también lo hizo de manera muy rápida. Solamente por este lado. Y ahí ya tengo mi documento también en mi computador. Ya me devuelvo. Y les muestro la opción de HTML. Entonces, para esto, digamos que esa opción de HTML funciona más que todo, que tengo en el idioma español, en los documentos que están en inglés. Porque claro, uno no va a traducir, por ejemplo, un documento en PDF cuando ya está en español. Entonces seleccionamos, tienen que tener claro esta la opción de texto completo en HTML. Bajo. Y acá está mi documento. Él también de cierta forma muestra, esto será una tabla. Entonces eran tablas. Y por aquí dice traducir. Entonces selecciono el idioma que le deseo traducir, español y traducir. Solamente que esta base de datos ya no me deja descargar esta traducción en PDF. Él ya me descarga así. Es ya solamente de la traducción acá mismo, pero yo no lo puedo descargar. Como es un poquito larguito, entonces se demora un poquito más. Y ella la hizo. Miren que hizo la traducción completa del documento a español. Entonces acá ya tengo todo el documento en ese idioma. Y no, si solamente me toca a mí leérmelo acá. Ya no lo puedo descargar ni nada. Si solamente me da esta opción de traducirlo y leerlo acá mismo. ¿Cierto? Me devuelvo. Entonces, esta fue la base de datos de EBSCO. También es una base de datos muy buena. Por ejemplo, por aquí. También hay como un tipo de palabra clave por si también necesitan utilizar como tipo de filtro. Entonces también pueden hacer esto. Y esta es la base de datos de EBSCO. Miren que aquí ya les mostré dos bases de datos que serían ProQuest y EBSCO. Desea mostrarles esta, solamente que esta supongo que deben estar actualizándola o algo que no me quiere dar. Ya la idea es que ustedes puedan explorar las otras bases de datos,
o cierto, las que no conocimos, por ejemplo estas que también son muy buenas. Recuerden que es así, es mejor buscar en inglés, aunque son muy actuales, es preferible buscar en inglés. Y ya por el tiempo, digamos que de cierta forma no me da para mostrarles una plataforma de libros, pero también sería bueno que ustedes puedan explorarlas, las otras plataformas de libros o las otras bases de datos. Miren que tenemos muchas y todas están a disposición de ustedes en el momento que ustedes deseen, a cualquier hora, cualquier día. Pueden ingresar en ellas 10 veces al día, no hay ningún problema, no hay un límite de ingreso, por el camino que les mostré, que era por el campus TDA. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Dejar de compartir por aquí. Entonces les voy a dejar en el chat mi correo por si en algún momento tienen preguntas o dudas, en que por ese lado lo pueden realizar. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este mismo momentico, no se demoran nada. La capacitación se llama Bases de Datos y al fin, y en la sede ponen Robledo, porfa. No se demoran nada, las únicas preguntas rápidas de cómo les pareció la capacitación. Y también les voy a dejar el enlace para el canal de YouTube, porque estamos subiendo las grabaciones de todas las capacitaciones. También va a estar subida esta, por si desean volver a revivir algo, por si desean volver a mirar algo, lo pueden hacer por ese medio, por ese canal de YouTube. No siendo más, entonces muchas gracias por participar, ojalá les haya servido de bastante ayuda y que puedan seguir explorando las otras bases de datos y las otras plataformas de libros. Gracias, Jessica, muy amable. Chicos, pregunta, dudas, quejas, reclamos. Aprovechen. Nada, todo muy bien, Jessica. Muchas gracias, ¿oíste? Muchas gracias, profe. No se les olvide llenar eso es que la encuesta, eso es que... Sí, pero la evaluación de la capacitación. La evaluación de la capacitación es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas Feliz gracias. tarde.